Hola, vamos a hablar sobre el ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Es el conjunto de actividades de crecimiento y división celular. Esto consta de dos fases importantes, la interfase y la mitosis. Dentro del ciclo celular se da la división celular. Esto implica la división del núcleo o cariogénesis y la división del citoplasma, que sería citocinesis. En la cariogénesis, su división se da en la mitosis y la meiosis. La mitosis produce células con características genéticas idénticas a la de su antecesora. Y por el contrario, en la meiosis produce células con la mitad del contenido genético de la célula madre. En la citocinesis tenemos la división del citoplasma, o sea que la célula se divide en dos células hijas. Esto se da en células animales y vegetales. Luego pasamos a lo que es la interfase. ¿Qué ocurre en la interfase? En la interfase se dan tres puntos muy importantes, G1, S y G2. En la G1, síntesis de proteína, duplicación de los centriolos. En la S, duplicación del ADN. Y en la G2, síntesis de energía, que en este caso sería ATP. Luego se da lugar a las fases de la mitosis, la profase, metafase, anafase y telofase. ¿Qué ocurre en la profase? En la profase, como sabemos que los cromosomas consisten en dos cromátidas unidas por un centrómero. Entonces, en la profase, lo que se da es de que los filamentos, el conjunto de filamentos de cromatina da lugar a los cromosomas. Aquí desaparece el núcleo y la membrana nuclear y se da lugar al uso mitótico, como lo podemos ver. Aparece el uso mitótico. Luego pasamos a lo que es la metafase. En la metafase, como lo podemos observar, en la metafase los cromosomas se mantienen unidos por el uso mitótico, y aquí es donde los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial de la célula, están alineados. Luego pasamos a lo que es la anafase. ¿Qué ocurre en la anafase? Las cromátidas se dividen y se van hacia polos opuestos, como lo podemos ver aquí. O sea que aquí en la anafase, suavemente o lentamente las cromátidas van dirigiéndose hacia polos opuestos hasta formar grupos en diferentes polos opuestos. Y tenemos por último la telofase. En la telofase es donde ocurre la división del citoplasma. Aquí podemos ver donde se divide la célula con sus cromosomas. Aquí desaparece el uso mitótico y se da lugar a la división de las cromátidas o la división del citoplasma, donde ya genera las células.